Bienvenidos a Cubavisión Internacional, al programa Entrevista que hoy tiene como invitado al secretario ejecutivo de la Alianza para los Pueblos de América, Tratado de Comercio de los Pueblos, Sacha Llorenti. Bienvenido a Cubavisión Internacional. Muchísimas gracias, es un verdadero gusto y un privilegio. Señor Llorenti, cumbre de la democracia, cumbre del ALBA en La Habana. ¿Cuántos contrastes hay en ese contexto, en esas convocatorias? Muchísimas. Sucede que son dos proyectos antagónicos. El proyecto imperial de Estados Unidos, creo que es bueno resaltar que esa reunión convocada por Biden se hace al margen de la Organización de Naciones Unidas y de una manera absolutamente unilateral, que lo que quiere es consolidar un proyecto hegemónico, es un proyecto neocolonial en el que utilizan términos tan importantes como el de la democracia, el de los derechos humanos, el de la libertad, el de la vida, etcétera, pero para sus propios intereses. En cambio, la cumbre del ALBA es una cumbre de países hermanos que entienden a la integración como la unidad de los pueblos, que está basada en principios más que en intereses. O, dicho de otra manera, es una cumbre en la que los principios coinciden perfectamente con los intereses. Y es una alianza, la nuestra, para la vida, y en cambio el proyecto imperial es un proyecto de la muerte, es un proyecto de la imposición, es un proyecto de sumisión. El nuestro es un proyecto de emancipación. Es paradójico que hayan realizado esa cumbre el 10 de diciembre, que es el Día Internacional de los Derechos Humanos, cuando sabemos muy bien que Estados Unidos, y lo digo haciendo sumas y restas, Estados Unidos es el país que más daño le ha hecho a la democracia. No hablemos del siglo XX, hablemos de este siglo. No se puede entender el golpe de Estado, por ejemplo, en Honduras, no se puede entender el golpe de Estado en Bolivia, no se puede entender la invasión a Irak, el desastre de Libia, la situación en Afganistán. En todos esos casos, uno de los principales protagonistas es los Estados Unidos. Ellos tienen un proyecto de imposición, nosotros un proyecto de liberación. Los contrastes son infinitos. Nosotros vamos a discutir qué hacer para salvar vidas, no para imponer políticas. Precisamente Estados Unidos, y usted calificaba como medidas criminales, las medidas coercitivas contra Nicaragua, contra Venezuela, contra Cuba. Sin lugar a dudas. Si es que viviésemos en un mundo justo, en el que, por ejemplo, instancias como la Corte Penal Internacional persiguieran sin ningún interés político, sin ninguna diferencia a los estados, con seguridad, desde hace mucho tiempo, Estados Unidos estaría en el banquillo de los acusados por la comisión sistemática de crímenes de lesa humanidad y la aplicación de medidas genocidas. El bloqueo económico, comercial y financiero tiene un objetivo, que es de manera ilegal castigar a la población y sobre todo a los más vulnerables, hombres, mujeres, niños, ancianos, personas enfermas. Y es verdaderamente pedagógico lo que ha sucedido durante la pandemia, porque en lugar de levantar esas medidas coercitivas unilaterales, ilegítimas, ilegales a la luz del derecho internacional, lo que han hecho ha sido reforzarlas, prohibiendo, por ejemplo, en el caso de Venezuela, que compren vacunas, en el caso de Cuba, que adquieran insumos para las vacunas que se han creado aquí en Cuba. Entonces, por supuesto que son crímenes, pero crímenes de lesa humanidad, son conductas genocidas que están destinadas a intentar cambiar un régimen, como dicen ellos, a través de provocar, a través de distintas vías, descontento de la gente. No solamente a través de las medidas coercitivas unilaterales, a través del bloqueo comercial, económico, financiero, sino también a través de la injerencia,
a través de organizaciones no gubernamentales, a través ahora de la utilización de redes sociales, de unas campañas y bombardeos mediáticos e ideológicos permanentes. Entonces, ante esa arremetida, por ejemplo, los países de la Alianza, lo que hacemos es defendernos. ¿Cómo se defienden? ¿Cómo logran contrarrestar esa guerra de símbolos, esa guerra cultural? Yo creo que el año 2021, pese a la dramática situación de la pandemia y a los enormes desafíos que está impuesto a todos los países, pero especialmente a los países que sufren y padecen las medidas coercitivas unilaterales, este ha sido un año de victorias. Este año yo estoy muy esperanzado y optimista, porque no solamente se derrotó a un golpe de Estado y se recuperó la democracia en Bolivia, se recondujo la economía, tenemos la victoria en Nicaragua, en esas elecciones de noviembre pasado, la reciente victoria en Venezuela, del Polo Patriótico, también la victoria en Santa Lucía, la victoria aquí en Cuba, cómo la gente, las cubanas y los cubanos defendieron su revolución ante una serie de situaciones que intentaban desestabilizar a la revolución. Lo mismo en distinto tipo de otras situaciones. Creo que ha sido un año de victorias. Otra de las grandes victorias es, por supuesto, las vacunas cubanas, que nos llenan de un profundo orgullo. ¿Qué hacemos para contrarrestar el bombardeo político e ideológico? Hemos instalado reuniones de altas autoridades de comunicación que han tenido una serie de reuniones posteriores para diseñar estrategias de defensa, porque lo que hacen es mentir muchas veces para intentar imponer matriz de opinión, sí, y tratar así de afectar los sentimientos de la gente y que esos sentimientos se traduzcan en sus objetivos políticos. Es una tarea permanente, cotidiana, continua, que no va a detenerse. Más aún cuando Biden anunció que van a destinar $400 millones para fortalecer actores en distintos países. Eso nos llama profundamente la atención, no solamente por las implicaciones políticas, sino también por las implicaciones legales, porque ese tipo de actitudes injerencistas van en contra de los principios y de los propósitos de la Carta de las Naciones Unidas. Y hoy, ¿cómo podemos ver a la Alianza? ¿Podemos verla como una alternativa a la OEA? Una alternativa en muchos sentidos, en la forma de trabajar por la integración, porque yo no creo que la OEA sea una instancia de integración, es todo lo contrario. Es una pieza, es un alfil en el tablero geopolítico para la implementación de la doctrina Monroe. La OEA es parte de la política exterior de los Estados Unidos en contra de nuestros pueblos. El ALBA tiene, por supuesto, otro tipo de principios que están enmarcados en el respeto a la soberanía, la independencia, a la autodeterminación de los pueblos, pero también a la solidaridad, a la hermandad. Cuando un médico cubano va a cualquier país del mundo, no le va a pedir concesiones petroleras, no le va a pedir concesiones mineras, solamente va para poner en práctica su vocación solidaria. Y esa es la gran diferencia, por eso no entienden a nuestros pueblos y a nuestros gobiernos, porque para ellos todo es una mercancía de intercambio. Desconocen la solidaridad, desconocen la fraternidad. Y decía que en medio de estas circunstancias, la OEA no es una instancia de integración y el ALBA no está en competencia con otras instancias de integración de Latinoamérica y el Caribe. Nosotros queremos una CELAC fuerte, ¿sí? Complemento. Sí, quisiéramos que UNASUR esté vigente, ¿sí? Apoyamos otro tipo de iniciativas como la Comunidad de Estados del Caribe, CARICOM, que son complementarias. La integración es diversa y nosotros tenemos unas particularidades. Nuestra alianza es una alianza antiimperialista, es una alianza anticolonialista, es una alianza anticapitalista y antipatriarcal. Pero existe una diversidad, esa diversidad, ese paraguas que arropa la diversidad puede ser tranquilamente CELAC.
Y cómo esa complementariedad, ya usted más o menos nos hacía una referencia al inicio, pero bueno, cómo esa complementariedad nos ha ayudado a enfrentar la COVID-19. De muchas formas. Yo creo que mientras en el norte ponían en práctica medidas de piratería para adueñarse de, por ejemplo, insumos médicos, equipos de bioseguridad o respiradores, en la Alianza estábamos construyendo un fondo humanitario para la adquisición de vacunas. Estábamos construyendo un puente aéreo a través de Conviasa para transportar vacunas, personal médico, insumos médicos. Hemos aportado modestamente a San Vicente y las Granadinas después de la erupción del huracán La Sufrea. Entonces, la Alianza trabaja para la vida. Ese es el objetivo central. Y yo creo que esa es una de las grandes fortalezas. Decían que sin petróleo venezolano el ALBA iba a desaparecer, que si no estaba Fidel también iba a desaparecer, si no estaba el comandante Chávez también el ALBA iba a desaparecer. Más bien, los herederos de Fidel y de Chávez, lo que hacemos es ver que la alianza es más necesaria ahora, en estos momentos de tanta incertidumbre, y que el hecho de que nos guíen esos principios, esos valores y ese legado tan importante de Fidel y de Chávez hacen que la nuestra sea una alianza indestructible. Bueno, de Fidel y de Chávez y a 17 años de la Fundación del ALBA estaremos hablando después de esta primera pausa en el programa Entrevista. Ya estamos de vuelta en el programa Entrevista de Cubavisión Internacional, que hoy tiene como invitado al secretario ejecutivo de la Alianza para los Pueblos, Alianza Bolivariana para los Pueblos de América, Tratado de Comercio de los Pueblos, Sacha Llorenti. Señor Llorenti, antes de la pausa nos hablaba de Hugo Chávez y Fidel Castro. A 17 años de fundada el ALBA, ¿cuán vigente están el pensamiento de estos dos líderes? Estas son unas fechas muy particulares porque son 17 años de la alianza, pero son 27 años del primer encuentro entre Fidel y Chávez. La noche del 13 de diciembre de 1994, aquí en el aeropuerto José Martí, en medio de la noche que creo que representaba esa larga noche neoliberal, se encuentran y se dan un abrazo Fidel y Chávez. Y yo creo que ese abrazo fue el inicio del ALBA, pero fue el inicio también de un cambio profundo en nuestro continente. Porque ese abrazo es como el Big Bang, el punto de inicio de una expansión constante de un movimiento de liberación. Ese abrazo solidifica la idea de que nosotros no somos el patio trasero de nadie y que defendemos nuestra soberanía y nuestra independencia. El legado de Fidel y de Chávez, bueno, son dos, lo han dicho muchos, son dos gigantes de nuestra historia. Nuestra alianza es bolivariana y es martiana, pero también es fidelista y es chavista, sin lugar a dudas. Ellos tuvieron una visión de largo aliento sobre la integración.
Y no se equivocaron, porque después de 17 años de creada, el ALBA, decíamos, es más necesaria que nunca. Y las enseñanzas de Chávez y de Fidel siguen muy vigentes. Cada vez que hablamos de temas como los desafíos globales, el cambio climático, la disrupción tecnológica, la amenaza nuclear, la desigualdad, las crisis humanitarias, la guerra, uno tiene que referirse siempre a sus enseñanzas. Nosotros vemos que bueno, ellos tienen un legado enorme, inmenso en cada uno de nuestros países y en toda nuestra América y más allá de nuestra América. Pero el ALBA es yo creo que uno de los hijos más queridos de Chávez y de Fidel. 17 años después, ¿cuál ha sido el impacto del ALBA, TCP, en la vida de los millones de seres humanos que habitan las naciones que forman parte del ALBA? Pero en la vida diaria, en la vida de los seres humanos que habitan estas naciones, no solamente las cifras que puedan darnos indicadores económicos o otro tipo de indicadores, sino en la vida de esas personas que viven en las naciones. Yo soy boliviano, puedo hablar un poco de la experiencia de mi país. Y recuerdo con mucha claridad el día en que Bolivia fue declarada libre de analfabetismo. Eso fue gracias al ALBA. Fue gracias al método cubano Yo Sí Puedo, a recursos de Venezuela canalizados a través del ALBA. Y recuerdo que esa noche uno de los testimonios era de una mujer mayor que decía que un hijo suyo le había mandado una carta, ¿sí? Pero que ella no la había podido leer porque no sabía leer y la había guardado. Y fue después de que aprendió a leer que la leyó por primera vez. Y es ese tipo de transformaciones del ALBA. La Operación Milagro también para la vista. Recuperar la vista para una persona es algo pues, tan importante. Y gracias al ALBA, también a la presencia de médicos cubanos, millones de personas se han visto beneficiadas por la Operación Milagro. Otro de los temas que tiene que ver, por supuesto, con la cotidianidad, tiene que ver además con distintos programas de salud. En Bolivia se aplicó un programa que se llama Moto Méndez, que es para las personas con discapacidad, para dar una serie de condiciones para que las personas puedan tener mejores accesos y facilitar su vida cotidiana. De esas pequeñas historias está construida la gran historia del ALBA, esa historia cincelada por Fidel y Chávez, que ahora está tatuada en el alma de los bolivianos, de los ecuatorianos, de los venezolanos, de los cubanos, de hombres y mujeres del Caribe Oriental, de San Vicente, San Cristóbal, de Dominica, de Granada, de Antigua y Barbuda, y más allá incluso de las fronteras de los países del ALBA. Se habló en esta 20ª cumbre del ALBA del Consejo de Complementariedad Económica, que sería una prioridad para el año 2022. ¿Qué nos puede decir? Sí, esa es una de las tareas más importantes que, producto del mandato de nuestros jefes de Estado y de Gobierno, implementaremos en el próximo año. La complementación económica desde distintas caras para intentar el relanzamiento de programas del ALBA, por ejemplo, el ALBA Alimentos. Otro tema fundamental es el de la conectividad, fundamentalmente para los países miembros del ALBA que son del Caribe Oriental. La reactivación de Petrocaribe, que es otro tema también importante. Una de las prioridades será el tema de la economía, pero además hemos priorizado los temas vinculados con la juventud, con la cultura, con el turismo, además de otros, por supuesto, de carácter político que tienen que ver con la defensa de nuestras soberanías, con la defensa de nuestra independencia ante los ataques permanentes de los que somos víctimas. Entonces sí, vamos a tener un año de implementación de los mandatos de la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno. Usted nos hablaba, bueno, de otros temas como la salud y la juventud, pero ¿por qué priorizar la economía para el 2022? ¿Se ha llegado a un nivel de concertación política como para ahora
priorizar Sí. la economía? Es vital porque la pandemia ha afectado a todos y fundamentalmente a las economías de nuestros países. Entonces, una de las iniciativas es el reimpulso del ALBA, por ejemplo, en el área de turismo, con proyectos multidestino que pueden abarcar más de un país del ALBA para atraer más turistas a nuestros países. Esa es una parte de la economía que es, por supuesto, muy importante, y explorar otras formas, no solamente de un intercambio comercial más justo, sino, por supuesto, para superar los problemas que nos deja la pandemia, que no son pocos. Bueno, ¿algo más que nos quiera decir? Nada, muy contento y muy feliz de estar en La Habana. Yo le debo muchísimo a Cuba, no solo por lo que nos enseña a todos los latinoamericanos, a los hombres y mujeres de todos los pueblos del mundo, en materia de dignidad, en materia de defensa de sus principios, sino yo le tengo una deuda personal, porque después del golpe de Estado en Bolivia fue Cuba la que me acogió. Pasé un mes de mi exilio aquí en La Habana, y le tengo un agradecimiento personal de por vida. Yo llevo a La Habana también tatuada en el alma. Pero bueno, Bolivia, vuelve la luz a Bolivia. Sí, muy contentos porque hay muy pocos casos que después de un golpe de Estado esos pueblos recuperan tan rápidamente sus procesos revolucionarios. Lo que pasó en Nicaragua. Nicaragua se pierde el gobierno en el año 90, se recupera el año 2007, 17 años después. En Honduras, el golpe de Estado fue el año 2009, recién en el año 2021 se recupera un proceso propio, y así en muchos países. Miren lo que pasa después del golpe de Estado en Brasil, ¿no? Después de la arremetida en Argentina y otros países. Recuperar la democracia, recuperar los procesos revolucionarios puede tardar mucho tiempo, por eso tenemos que estar permanentemente alertas y defenderlos en cada milímetro, cada trinchera, sobre todo en la batalla de las ideas, como decía Fidel. Y nuestra trinchera es la verdad, nuestra trinchera es el profundo amor y lealtad a nuestros pueblos y a nuestros principios. Muchísimas gracias por su tiempo con Cubavisión Internacional y lo esperamos cuando regrese a La Habana. Muchísimas gracias por la oportunidad. Y a ustedes los invito a continuar con Cubavisión Internacional.